Hermanos y hermanas, seguimos avanzando en la interesante serie Hasta los confines de la tierra. Pudiera usted pensar que ya vamos por el capítulo 16. Y es un capítulo, como leímos, como leyó el hermano Rodrigo, que ya se mueve cada vez más hacia la figura del apóstol Pablo. Como decíamos la semana pasada, el apóstol Pedro fue ya teniendo sus últimas apariciones la semana pasada. Y de aquí en adelante, si usted abre su Biblia, se va a dar cuenta que es Pablo, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Así como se llama la serie del libro de los Hechos. Y es de mucho gozo el poder entrar a este capítulo donde vemos a Dios avanzando su misión. Hermanos, sí es bueno que sepamos, y yo estoy muy contento que el Señor nos está repitiendo y recordando las mismas cosas. Porque al fin y al cabo, hermanos, su vida, mi vida, todo el que esté en Cristo vive para una sola misión, y es la misión de Dios. ¿Usted lo sabe? Usted sabe que usted no vive para sus propios intereses ni sus propios planes, aun cuando usted haga planes y tenga sueños. Si usted está en Cristo, usted tiene una única misión. La misión suya es la misión de Dios. Si usted está en Cristo, usted existe, vive, respira y va a morir el último día de su vida con un solo propósito, y es vivir para la gloria del Señor y hacer avanzar su misión. En 1889, en Princeton, el líder de la Junta Misionera Extranjera de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, él dijo lo siguiente: si quieres seguir a Cristo hasta los confines de la tierra, porque es a donde Él va. No podemos pensar en Dios sin pensar en Él como un Dios misionero. Que estemos Dios cuyo carácter lleva consigo la obligación de alcanzar al perdido y de alcanzar a aquel que está cautivo. Tenemos que abrazar a este Dios como realmente es, un Dios misionero. Hermanos, el título del sermón va muy conectado con esta idea de este líder de la Junta Misionera, Robert Speer, y estas palabras, y es que Dios avanza su misión, hermanos. Ese es el título del sermón: Dios avanza su misión. Y lo que vamos a ver hoy es justamente a Dios siendo el protagonista de cómo Él va avanzando su misión de alcanzar a los perdidos hasta los confines de la tierra, de afirmar a la iglesia con el evangelio y humillar a todo el que se opone contra Él. Y de hecho, si le fuera a hacer una pregunta a el inicio de esta idea y al sermón mismo, ¿cómo Dios avanza su misión? Bueno, déjenme proponerles tres maneras en las que el texto nos muestra que Dios avanza su misión. Primero, Dios avanza su misión afirmando a la iglesia en el evangelio. Dios avanza su misión alcanzando a los perdidos con el evangelio. Y tercero, Dios avanza su misión humillando a los que se oponen al evangelio. Y aunque el hermano Rodrigo leyó hasta el versículo 24, el sermón de hoy va a cubrir hasta el versículo 40. Yo sé que hay algunos hermanos que le encantan estos sermones largos. Amén. Poco amén, pero mucha fe. Así que vamos a ver cómo Dios avanza su misión. Y déjame proponerle una idea que recoge la idea central de todo lo que se va a enseñar hoy y que agrupa incluso lo que hemos mencionado. Esta sería la idea del sermón que queremos poner en el corazón de todo el que está aquí y de todo el que nos visita también. Dios continúa avanzando su misión. ¿Cuál misión? De alcanzar a los perdidos de todas las naciones, afirmando a la iglesia con el evangelio, alcanzando a los perdidos y humillando a los que se oponen. Esta sería la idea. Dios continúa avanzando su misión
de alcanzar el perdido de todas las naciones, afirmando a la iglesia con el evangelio, alcanzando a los perdidos y humillando a los que se oponen. Yo creo que eso está claro en el texto que vamos a estar viendo hoy. Lo que quiero invitarte sí es a lo siguiente: abre tu Biblia, enciende tu Biblia. Si la vas a usar electrónicamente, no te distraigas con las notificaciones, bloquea las notificaciones, bloquea el internet. Si la vas a usar electrónicamente, yo quiero que vayamos juntos y naveguemos juntos por este capítulo completo del libro de los Hechos, el capítulo 16, 15, final del 15 y los 40 versículos del 16. Y lo primero que yo quiero que observemos es que Dios avanza su misión afirmando a la iglesia con el evangelio. Y piénselo de manera práctica también. No hay manera de que la visión de Dios avance si la iglesia, que es la portadora de esta misión, no está afirmado en el evangelio. Y nosotros que vemos en los versículos del 15:36 al 1:5 es que vemos cómo ahora inicia el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Muy claro que el apóstol Pablo, la intención inicial que tenía era de afirmar a las iglesias que ya habían sido alcanzadas con el evangelio. Y note que Pablo no tiene la intención de un segundo viaje misionero. Esa no fue su idea. Por eso es que decimos que Dios es que avanza su misión, porque Pablo tenía sus propios planes, pero es evidente que Dios tenía otros planes, y era justamente avanzar la agenda de Dios. Si usted lee el versículo 36, usted va a notar claramente que el propósito de Pablo y Bernabé era volver a las iglesias que habían sido alcanzadas para afirmarlos con el evangelio. Léalo el versículo 36 del 15. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Muy bien intencionado. Cualquiera que hubiese plantado una iglesia o cualquiera que estuviera al frente de una iglesia, indiscutiblemente iba a querer saber cómo seguían los hermanos que había plantado. Y este es el deseo de Pablo. Y si usted nota en el versículo siguiente, Bernabé en ningún momento dudó de esta idea. Sin embargo, hubo un conflicto. Mire cómo lo primero que hace Dios es reintegrar, al firmar en esta idea de afirmar a la iglesia con el evangelio. Dios reintegra al servicio a los que han fallado. Y a mí me encanta ver esto, lo que está sucediendo aquí, porque aunque parece un conflicto, yo quiero que le veamos el punto positivo de este conflicto. Lee el versículo 37. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no lo había acompañado en su obra. Aquí hay una tensión. Bernabé es primo de Marcos. Juan Marcos es el que escribe el evangelio de Marcos, que luego es un discípulo de Pedro. Y aquí se da una tensión por algo que Marcos había hecho en el primer viaje. Lo vimos la semana pasada. En el primer viaje Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Y ahora que Pablo viene con esta idea de vamos a volver a esta iglesia, Juan Marcos dice: ok, yo voy. Y Bernabé, que era primo de Juan Marcos, dice más adelante, vamos a verlo también, Bernabé se lleva consigo a Juan Marcos, pero Pablo aquí dijo, él no debería ir. Imagínense una tensión. Y pareciera algo negativo, sin embargo no se convierte en algo negativo, sino que se convierte en una multiplicación de ahora dos equipos e ir a afirmar a las iglesias con el evangelio. Pablo se opone, y usted y yo pudiéramos pensar que Pablo tenía la razón. ¿Usted sabe por qué usted y yo pudiéramos pensar así? Porque somos igual que legalistas a veces. El que falló, lo descalificamos. El que cayó, no sirve más. Pero no es así en el evangelio, hermanos. No es así en el evangelio. Lo que nosotros vemos aquí es que luego Bernabé tiene la razón, trayendo consigo a Juan Marcos para ir y afirmar a las iglesias que ellos habían alcanzado. En esta ocasión parece que Pablo tiene una razón legítima. Él nos abandonó en el primer viaje. No tenemos garantía de que nos abandonen, de que nos acompañe en el segundo viaje.
Como yo le dije, puede tener una connotación negativa, pero lo que yo veo es que en el interés de Dios afirmar a las iglesias con el evangelio para avanzar a su misión, Dios no desecha a sus hijos. Más adelante Pablo habla muy bien de Juan Marcos. Y en 2 de Timoteo, en su última carta, mire lo que Pablo dice de Juan Marcos. 2 de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Pablo le está escribiendo esto a Timoteo y le dice: solo Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, solo Lucas está conmigo. Y dice: toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Yo no sé si usted puede ver, lo que pareció un conflicto efectivamente no se convirtió luego en un conflicto, sino se convirtió en que Juan Marcos, teniendo una segunda oportunidad, Dios con Bernabé también usó esto para que Juan Marcos y Bernabé fueran a firmar las iglesias con el evangelio a otros lugares. Y lo que pareció un conflicto, Dios lo traduce en un propósito para seguir avanzando su agenda. Dios tenía otro plan. Porque cuando Dios avanza su misión, usa a aquellos y restaura a aquellos y levanta a aquellos que aún han fallado. Y quiero hablar de manera particular aquellos que están en la iglesia y que en algún momento cometieron un error en su vida y dice: Dios no me va a usar. O algunos que están ya entrados en edad y dicen: ya yo estoy muy mayor en edad, Dios no me va a usar, Dios no va a obrar así. Yo quiero recordarte que Dios avanza su iglesia, Dios avanza su misión y Dios tiene un plan. Y en el plan de Dios no hay retiro. Y en el plan de Dios no hay cristianos desechables. No hay cristianos desechables. Y es lo que vemos que sucede con Juan Marcos aquí. Dios, en vez de tener ahora un equipo, tiene dos equipos. Dos equipos misioneros que van ahora a dos lugares diferentes. Bernabé tomó a Marcos a Chipre, mientras que Pablo toma a Silas para reemplazar a Bernabé. Lea el versículo 39. Y se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. ¿De dónde era Bernabé? Si usted recuerda, unas semanas anteriores, de Chipre. Y ahí se había proclamado el evangelio. Ahí habían creído judíos, y habían gentiles que habían sido alcanzados. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora la pregunta: ¿por qué Silas? Bueno, probablemente Pablo vio en él algunas cualidades en este joven en Jerusalén, en su camino de regreso a Antioquía, quizás en su tiempo en la iglesia de Antioquía. Y como dije aquí, lo que vemos es Dios usando ahora, avanzando a su iglesia, avanzando su agenda, no con uno, sino con dos equipos. ¿Y qué hacían ellos? Lee el versículo 41 del capítulo 15. Dice que viajaban por Siria y Cilicia, ¿haciendo qué? Confirmando a las iglesias. Así que Dios no sigue solamente avanzando su misión, reintegrando a aquellos que fallaron una vez, sino que también Dios sigue avanzando su misión, incorporando obreros a llevar este evangelio hasta los confines. Versículo 16. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Mire cómo ahora no solamente el Señor permite este conflicto por el interés de Pablo, o porque Pablo se sintió ofendido porque Juan Marco abandonó en el primer viaje misionero. No solamente Dios reintegra a Juan Marco y lo manda con Bernabé a Chipre para continuar avanzando su misión y afirmar así la iglesia, sino que ahora Pablo escoge a Silas y a Timoteo. Versículo 16. Pablo llegó también a Derbe y Listra, y allí cierto Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual había religiosamente los hermanos que daban y estaban en Listra y en Iconio. Y Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre
era griego. Así que este lugar que Pablo está visitando es el típico lugar que Pablo ya había alcanzado con el evangelio en el 14 versículo 6, y Pablo está volviendo ahora aquí, y ahora viene con Timoteo y con Silas. ¿Y qué hacían? También estaban afirmando a la iglesia. Mira el versículo 4 del capítulo 16. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en el número. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bernabé se va a Chipre con Juan Marcos. Pablo escoge a Silas y a Timoteo y vuelven al lugar donde ellos habían predicado el evangelio y muchos se habían convertido. Y ahora, ¿qué traen, Pablo? Traen la carta que había sido aprobada en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15. ¿Y qué le estaban afirmando? Afirmándolo con el evangelio de la gracia, hermanos. El evangelio de que le estaba diciendo a los gentiles: ustedes no tienen que cumplir con toda la ley de Moisés, ni llevar una carga mayor que la que nuestros padres no pudieron cumplir. ¿Recuerdan la semana pasada? Y ahora él está diciendo que ellos estaban siendo confirmadas en la fe. Ellos estaban siendo afirmados en el evangelio, porque no hay manera de que nosotros podamos avanzar la misión de Dios si nosotros no tenemos un claro entendimiento de la misión y del evangelio que nos ha sido encomendado. De hecho, yo me imagino a ellos llevando esta carta a los gentiles. Ellos aparentemente no la habían recibido y llegaron con esta carta. Mira lo que dijeron los apóstoles: ustedes son salvos por gracia. Guárdense de esto, guárdense de fornicación, de inmoralidad sexual, guárdense también de todo tipo de estrangulado, de sangre, porque esto es de tropiezo a los judíos que siguen en las sinagogas leyendo la ley de Moisés, aunque son algunos cristianos, pero ellos siguen el sábado visitando la sinagoga. Así que absténganse de eso, pero le digo que la salvación es por gracia. Me imagino a esta gente siendo afirmada por este evangelio. Hermanos, yo veo esto y me anima, porque si hay algo que nosotros tenemos que continuamente recordar y ser afirmados en el evangelio, se nos olvida. Hermanos, hay un legalista en nosotros que continuamente, como hablábamos la semana pasada, que continuamente nos está o acusando o continuamente nos está diciendo: tú tienes que hacer esto, tienes que añadir esto. Si tú no haces eso, entonces Dios no te ve bien. Hoy hablaba con una pareja que estaba entrevistándose para la membresía y le decía la importancia de tener nuestra identidad en Cristo, hermanos, y saber que cuando nosotros somos afirmados en la verdad del evangelio, hermanos, lo que otro diga, opine, está en un segundo plano. Lo que yo mismo piense de mí está en un segundo plano, porque lo que más importancia tiene luego que estoy en Cristo es lo que Dios ha dicho de mí y donde Dios me ha colocado a mí en Cristo. Y yo creo que esto debe de animarnos continuamente a afirmar nuestros corazones continuamente como el evangelio. ¿Cómo lo hago? Hay muchas maneras de usted hacerlo. Usted puede hacerlo a través de leer y estudiar la escritura continuamente, y sobre todo estudiar estas cartas donde Pablo afirmaba a las iglesias acerca del evangelio y de la gracia y la justificación por gracia. Usted puede hacerlo escuchando canciones de adoración que recuerden el evangelio continuamente, hasta el punto que usted lo esté cantando y se lo esté recordando. Usted lo puede hacer también animando a otros, recordándoles el evangelio para que se afirmen. Y cuando usted ve a otro, porque siempre estamos ahí, como que se está desanimando, como que se está apagando, como que se está enfriando, recuérdele el evangelio. Dele una sobredosis. Nadie se va a morir de una sobredosis del evangelio. Recuérdele el evangelio. Recuérdele: hey, tú fuiste salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no es tuyo, no viene de ti, es un don de Dios, no por obras para que tú no te llenes de gloria. Hermanos, y más aún viviendo ese evangelio. No solamente escuchándolo o repitiendo sermones o viniendo a la escritura o cantando las canciones que nos recuerdan el evangelio. No solamente animando a otros, sino viviendo ese evangelio. Porque el evangelio es un estilo de vida donde nosotros entendemos que fuimos salvos por gracia, que no merecíamos nada, que lo que merecíamos era la condenación eterna. Dios se interpuso.
Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio una nueva naturaleza, un nuevo corazón, nuevos afectos por Él, no solamente para seguirle, sino para vivir para Él. Hermanos, la misión de Dios avanza afirmando el evangelio en la iglesia. Y le digo algo, es una misión de todos. Es la misión de todos. Usted no se ha topado con hermanos. Una de las cosas que uno aprende en el ministerio pastoral es que la fe cristiana de la congregación va de niveles en niveles. Hay hermanos que son de alto mantenimiento y hermanos que son de menos mantenimiento. Y eso no está mal. Pero usted va a ver una relación que cuando una persona requiere más tiempo es porque ha olvidado el evangelio. Es porque no ha entendido la virtud, la profundidad del evangelio. ¿Por qué usted cree que Pablo oraba de eso? Déjeme demostrárselo con la escritura. Vaya conmigo a Efesios. Vaya conmigo a Efesios para demostrárselo por la escritura. Usted recuerda que en Efesios capítulo 2, ¿de qué habla Pablo? ¿De qué habla Pablo? Uno de los capítulos favoritos que más se habla aquí. De que la salvación es por gracia. Eso es el capítulo 2. ¿Sí o no? En el capítulo 3, versículo 14, mire lo que Pablo decía, una de sus oraciones. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la iglesia ser afirmada en este evangelio y vivir de acuerdo a ese evangelio. La diferencia entre una persona que conoce el evangelio es que va a vivir el evangelio, va a reaccionar a las dificultades y a los retos de acuerdo a este evangelio. 3:14, por esta causa, esto es el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Pablo diciendo, por esto yo oro. Usted tendría que leer los versículos anteriores. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Versículo 16 del capítulo 3. Les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Oración número 2. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En otras maneras, sean satisfechos todo el tiempo, por toda la eternidad, porque Dios no tiene una medida limitada. La misión de Dios avanza, Dios afirmando a su iglesia en el evangelio. Y la invitación es que nosotros podamos ser diligentes y hacer de esto una prioridad en nuestras vidas. Que nosotros podamos ver que yo requiero recordar el evangelio porque soy tan rápido en olvidar el evangelio. Yo soy rápido en olvidar el evangelio. La manera como yo trato a mi prójimo demuestra que olvido el evangelio. La manera como yo trato a mis hijos demuestra si tengo o no el evangelio presente. La manera como trato a mi esposo o mi esposa. La manera como lidio con mis propios pecados. La manera como lidio con las ofensas que otros han cometido en contra de mí. Por lo tanto, iglesia, seamos afirmados en este evangelio. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo con Silas, Timoteo, Bernabé y Juan Marcos. Ellos fueron a recordarles el evangelio de la gracia. Lo segundo, no solamente Dios avanza su misión afirmando a la iglesia en el evangelio, sino que también Dios avanza su misión alcanzando al perdido. Y aquí sí tenemos un buen grueso del capítulo 16. Lucas nos dice que ahora, y se enfoca más en Pablo, y usted se preguntará, ¿por qué Lucas se enfoca más en Pablo y no en Bernabé? Bueno, porque Lucas fue discípulo de Pablo. Y de hecho usted va a notar en estos versículos que ya Lucas deja de hablar en tercera persona de él, ellos, y empieza a hablar y se incluye en tercera persona al singular, nosotros fuimos, anduvimos, observe.
Ahora, ¿cómo Dios va a alcanzar al perdido? En estos versículos del versículo 6 al 35 del 16. Yo veo algo muy claro aquí que luce mucho a lo que leíamos hoy en Fidelis de Marcos 16. Luce mucho también a lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18. De que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Esto luce mucho a todo lo que dicen esos versículos. Lo primero es que Dios alcanza al perdido enviando y guiando a sus obreros soberanamente donde los perdidos. Dios va detrás de los perdidos guiando soberanamente a sus siervos. Mira el versículo 6, y esto parece chocante. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús dijo no se lo permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas. De alguna manera el texto está diciendo que ellos tenían como su propia agenda, pero Dios tenía otra agenda. Nos pasa, nosotros queremos que las cosas sucedan a nuestra manera. Nosotros tenemos nuestra propia agenda, pero no se trata, como dije, de nuestra agenda ni de nuestra misión. La vida cristiana se trata de la misión de Dios. Así que él continúa su ruta y luego Dios no le permite, ni tampoco le permite ir a Bitinia. Y aquí el Espíritu de Dios, Dios mismo está dirigiendo a sus obreros, porque Dios quiere alcanzar de manera particular a los perdidos de Filipos. Dios tiene otro plan. Y me encanta porque eso es una invitación a nosotros ser sensibles de alguna manera. Mire cómo dice Lucas. No dice cómo fue que ellos fueron impedidos por el Espíritu Santo, no lo dice. Dice primero el Espíritu de Dios, luego dice el Espíritu de Jesús, lo cual evidentemente habla de esta Trinidad, de que Dios es que está dirigiendo esto. Pero Lucas deja muy claro con todos estos cambios de que Dios es quien está dirigiendo este segundo viaje misionero. Recuerde, ¿a qué fue que salió Pablo con Bernabé? A volver a las iglesias para firmarlas, para ver cómo iban. Pablo no tenía planes de un segundo viaje misionero, pero lo que resultó ser en un plan de afirmación fue más allá de un plan de afirmación, sino que también fue un plan de un segundo viaje misionero. Y aquí el Espíritu de Dios lo está dirigiendo. Lee el versículo 9 del capítulo 16. Por la noche, aquí interviene Dios otra vez. Se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir. Y mira aquí a Lucas incluyéndose ahora en la narrativa. Procuramos, aquí Lucas ya es parte de este segundo viaje misionero. Procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Aquí ellos no tenían duda. La agenda de ellos se convierte ahora en la agenda de Dios. Y la agenda de Dios tiene claro una misión: anunciar el evangelio, avanzar la misión de Dios. Así que saliendo de Troas, versículo 11, navegamos con rumbo directo a Samothracia, esa misma ciudad, Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. Y de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Ahora bien, volvamos al tema. Dios está avanzando su misión. Dios afirma a la iglesia que ya habían sido alcanzados por la misión de Dios, el evangelio, la proclamación del evangelio, afirmarlos en el evangelio. Pablo tiene una agenda, ellos tienen su agenda, y Dios dice: no, es mi agenda. Ahora es tiempo de ir a Macedonia. Macedonia, como dice el texto, y Lucas, que está cronológicamente recogiendo los detalles, era una ciudad romana. Y dentro de la ciudad romana había una ciudad pequeña de algunos 10,000 habitantes llamado Filipos. Y ahí es que ellos deciden ir. Y Dios se le aparece en sueño. No sabemos, Dios no, sino él tuvo este sueño donde un hombre de Macedonia le decía: ven. Y Pablo dice: no, ahí fuimos persuadidos, es para Macedonia. Dejemos de estar con nuestra propia agenda y nuestros propios planes, porque es a Macedonia que vamos. Y es evidente de que Dios está en el timón. Y mire que aquí ya Pablo no pone muchas condiciones, ni quejas, ni se molesta.
Pablo no se pone como un niño a hacer rabieta. Ay, me cambiaste los planes, Dios. Hermano, qué bueno. Y yo sé que en muchas ocasiones las cosas no salen como nosotros sabemos y como nosotros queremos. La pregunta es si cuando Dios nos cambia los planes somos lo suficientemente humildes para decir: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pablo no se queja, Pablo no hace rabietas. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como es este caso, los planes de Dios para nuestras vidas van a traer retos. Los planes de Dios van a traer inconformidad. Señores, en algún momento ellos estaban en la cárcel y ellos pudieron decir: pero Señor, lo vamos a ver, Señor, pero ven acá, ¿y esta era tu voluntad? Sí. En ocasiones la voluntad de Dios es incomodar, usted lo sabe, porque la voluntad de Dios no es tu voluntad, ni Dios está sometido a tu voluntad. Todo lo contrario, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Así que Pablo no se resiste, tampoco Silas, tampoco Lucas, tampoco Timoteo. Y eso fue lo que estos siervos hicieron. Llegaron a la ciudad romana, Macedonia, y llegaron a una provincia llamada Filipos. Así que ellos no perdieron el tiempo, ellos sabían de qué se trataba la misión de Dios y comenzaron a predicar el evangelio, a buscar al perdido. A buscar al perdido. ¿Cómo Dios alcanza al perdido? Primero, Dios guía a sus siervos de acuerdo a su voluntad. Pero lo segundo también, Dios alcanza al perdido. Segundo, preste atención, abriendo el corazón del perdido. No solamente Dios lleva al mensajero, que somos nosotros, sino que ahí Dios no llega tarde, hermanos. Dios no llega tarde. Dios no llega ni antes ni Dios llega después. Dios fue directamente a abrir el corazón a esta persona. Y lo primero que hace es que abre el corazón de una mujer adinerada. Lee el versículo 13. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos, comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y dice el texto: y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense allí. Y nos persuadió a ir. Mire lo que Dios está haciendo. Trate de salir de la película por un momento. Esta gente tenían un plan original: ir a estos lugares. Dios dice: no es un equipo, voy a tener dos equipos. Uno se va para Chipre y otro se va para Derbe y Listra. Y ahí ellos querían ir a Bitinia y Dios les dijo no. Querían ir a otra ciudad y ellos dijeron no, ustedes van a ir a Macedonia, porque allá hay un grupo de personas, hay una familia y hay una mujer en especial a quien le voy a abrir el corazón desde el momento que ustedes empiecen a compartir el evangelio. Hermanos, usted no está viendo la soberanía de Dios. Dios alcanza al perdido y Dios es quien abre el corazón del perdido. Mire cómo el texto dice: aquí el protagonista es Dios. Aquí no es Pablo, no es Timoteo, no es Silas, no Lucas. Dios. Pablo le dijo lo que todo pecador debe de escuchar. Pablo le compartió el evangelio, igual como usted y yo en un momento. Dios nos abrió el corazón. Dios atravesó las tinieblas, Dios abrió nuestros ojos y nos sacó de la muerte a la luz. Y en ese día nuestro corazón fue abierto. Esto fue lo que pasó con Lidia. Y yo sé que usted y yo a veces nos impacientamos porque compartimos el evangelio y Dios no abre el corazón. Hermanos, Dios no abre el corazón. No podemos abrir el corazón. Dios es quien abre el corazón. De hecho, Pablo en 2 Corintios 4 dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos. Dios tenía un plan en Filipos y empezó ese plan con esta mujer y su familia. Toda su familia creyó y toda su familia fue bautizada. A mí me encanta la historia de Lidia. ¿Por qué? Porque ellos van el día del sábado, el día de reposo. No había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Bueno, la cultura, la tradición. Para usted tener una sinagoga donde se llevara la tradición judía, necesitaba por lo menos 10 cabezas de hogar.
judíos. No habían 10 hombres judíos ahí. No había aparentemente nadie ahí que pudiera hacer esto. Así que ellos fueron a un río donde iban a encontrar a gente orando el día del reposo. Y me encanta que Dios no solamente le abre el corazón a Lidia, sino también a toda su familia, como pasó con Cornelio cuando Pedro fue. ¿Y usted sabe qué pasa aquí? Déjeme decirle lo que pasa aquí. Usted se ha leído la carta de los Filipenses. La iglesia de Filipos inició aquí. Dios avanza su misión alcanzando al perdido, guiando a sus siervos primero y luego abriendo el corazón del perdido. Y esta fue una iglesia que tuvo una muy buena relación con Pablo. 10 años después de este acontecimiento, Pablo escribe la carta a la iglesia de Filipenses. Y 10 años después ya tenían ancianos, diáconos. Era una iglesia generosa. Pablo en Filipenses capítulo 4:15 dice: ustedes también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, Pablo está remontando, estoy leyendo Filipenses, Pablo está remontando lo que pasó. Él predicó el evangelio, por eso la gente se convirtió. Después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Probablemente influenciada por la riqueza de esta mujer, no lo sabemos. Pero mire lo que nace, porque el plan de Dios y la misión de Dios va a avanzar por encima de nuestros planes. La misión de Dios va a avanzar, Dios guiando a sus siervos. La misión de Dios va a avanzar, Dios dando vida a los muertos y abriéndole los ojos y el corazón al perdido. Hermanos, ¿cómo más Dios alcanza al perdido? No solamente abriendo el corazón del perdido, porque toda la familia fue bautizada, versículo 15, y su familia se bautizó. La influencia de una persona que viene a Cristo, cómo eso afecta a la familia. Y yo sé que todos nosotros tenemos a nuestros familiares que muchos no son cristianos y tenemos una carga en nuestro corazón. Hay, yo creo, 3 cosas que podemos hacer: 1, orar; 2, compartir el evangelio siempre que tengamos la oportunidad; y 3, confiar en que Dios es quien abre el corazón. Pero ¿cómo Dios más hace avanzar su misión alcanzando al perdido? No solamente guiando a sus misioneros, a sus siervos, al plan que Dios tiene estipulado. No solamente abriendo el corazón del perdido, libertando a los cautivos. Lee el versículo 16 en adelante. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava, yo diría 2 veces, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, aquí está Lucas otra vez incluyéndose, gritaba, nada que fuese falso, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Es increíble porque la palabra que Lucas escoge aquí para adivinación es la palabra pitón, de donde viene pitonisa. Era una serpiente mística de los griegos, que los griegos la tenían para cuidar el templo de Apolos. Y en ese momento, en ese año, esa palabra pitón se usaba mucho para personas poseídas que a través de pitón daban profecías. Muchos paganos solían, y jefes paganos, autoridades paganas y superiores paganos solían consultar a los adivinos que tenían la influencia de este espíritu pitón. Y esa es la palabra que él usa en griego aquí, un espíritu de pitón. Pero aquí tenemos una mujer que es esclava 2 veces. Es esclava porque ella, eso era lo que hacía, dependía de otra familia tenía su libertad. Y era esclava espiritualmente porque tenía este espíritu. Y la esclava la seguía día tras día, hablando, dando voces, diciendo la verdad incluso acerca del ministerio. No deberíamos sorprendernos de que diga la verdad, porque en el caso, nosotros vemos en la escritura, por ejemplo, cuando Jesús se enfrenta
a estos demonios, a la legión, le dice: ¿quién eres, el Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes contra nosotros? Ellos estaban diciendo la verdad de Jesús, y estos también están diciendo la verdad. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si están diciendo la verdad no usar ese elogio? Probablemente porque sus gritos estaban llamando más la atención que la proclamación del evangelio. Y en ese momento no había más importante que los gentiles escucharan la proclamación del evangelio. Y esto probablemente servía de mucha distracción. Pablo está claro cuál es la misión. Yo vine aquí a proclamar el evangelio al perdido. Y esta mujer, aunque está diciendo cosas que suenan bien y que son ciertas, esta mujer lo que me está causando una distracción. Además, la reputación de ella es de adivina. Yo no quisiera que pensaran que nosotros somos del mismo team, porque no somos team adivinadores. Somos del team de Cristo, proclamando el evangelio de Cristo. Mire el versículo 18. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu. Imagínense el cuadro. Oh, Hijo del Altísimo, proclaman el viaje de salvación. Y Pablo: el evangelio de los reinos, el reino de los cielos ha llegado. Y esta mujer como una guagua anunciadora ahí, una chicharra. El evangelio, y la mujer no se calla. El evangelio, la buena noticia, la mujer proclamando. Dice que él se volteó, la miró y le abrió el espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que el espíritu salió en aquel mismo momento. Ahora imagínense el cuadro. Todo el mundo conocía a esta mujer por ser una mujer adivina, del cual le generaba ganancias a sus amos. Había un negocio con ella. Y ahora llegó a alguien con un poder mayor, una autoridad superior y el mensaje de salvación. Pero póngase por un momento en el lugar de esta mujer. Miserable, hermanos. Miserable, poseída todo el tiempo por un demonio, hablando y dando dinero que no podía ni siquiera usar para sí misma. Miserable. Hermanos, pero cuando Dios llega a libertar a los cautivos. Él vino a libertar a los cautivos, hermanos. Y le digo algo: la realidad de esta mujer no es diferente a la de muchos de nosotros antes. Probablemente no estábamos cautivos 2 veces, pero éramos esclavos del pecado. Y Dios abrió nuestros oídos. Y esta declaración de que el Hijo hace libre, serán verdaderamente libres, se ve aquí efectiva en esta vida de esta mujer miserable, cautiva 2 veces. Así que Pablo, con toda la autoridad, reprende el espíritu, liberta a la mujer y Dios la liberta. Algunos entienden que ella también formó parte de la iglesia, porque ahora no representaba nada para estos amos. De hecho, no solamente Dios avanza su misión alcanzando al perdido, abriéndole el corazón, como lo hizo con nosotros, dándonos libertad, nosotros que éramos esclavos de nuestros pecados, sino también reconciliando a sus enemigos. Mire lo que sucede aquí en adelante, algo impresionante también. Cuando sus amos, versículo 19, vieron que se le había ido la esperanza de ganancia para ellos, se acabó el negocio, ya no hay más dinero, prendieron a Pablo y a Silas lea bien, y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Recuerde que esta es una ciudad romana, es una ciudad pagana, es una ciudad gentil. No había sinagoga judía, no había nada de costumbre judía. Pablo tiene que ir a un río y ahí se encuentra con esta mujer. Dios hace el milagro, se salva a ella, a la familia. Así que culturalmente aquí no hay ningún entendimiento de esta religión. Lo único que ellos tenían como entendimiento es que ellos, los judíos, tenían su Dios. Así que alborotan nuestra ciudad, versículo 21, y proclaman costumbres
que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. ¿A qué le parece esa historia? ¿No le parece eso a la misma historia cuando Jesús libertó al gadareno que tenía una legión de demonios y lo envió a los cerdos, y los cerdos se van por el precipicio, y luego los dueños del cerdo vienen a exigirle a Jesús? Aquí están los dueños buscando lo suyo, se nos acabó el negocio. Sin embargo, aquí lo que están aludiendo estas personas era algo que sí era muy fuerte en la cultura romana, lo que se llama la Pax Romana. ¿Usted ha escuchado de eso? Y ellos están apuntando, estos están distorsionando la Pax Romana, P-A-X. Y por eso ellos encarcelan a Pablo y a Silas, no a Lucas y Timoteo, porque Timoteo era hijo de su papá, era griego. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando Dios va a avanzar su misión, va a guiar a sus hijos, a sus siervos, lo va a poner en situaciones incómodas, hermanos. Quitemos de nuestra idea que el cristianismo es un camino cómodo. Nunca ha sido así. Quitemos de nuestra idea que el cristianismo se trata de mi comodidad. Quitemos esto, no ha sido así. Y mire lo que sucede aquí. Volvamos al inicio de la historia. Pablo quiere ir con Bernabé a un lugar, crea esta distinción. Dios de un equipo hace dos equipos. Bernabé se va con Marcos a Chipre. Pablo escoge a Silas, a Timoteo. Querían ir para un sitio, no. Querían ir para otro sitio, es para Macedonia. Ahí llegan a Filipos, se encuentran con la mujer, con Lidia. Dios le abre el corazón a Lidia, salva a la familia, la bautiza. Y de camino haciendo lo que él está haciendo, avanzando a la misión de Dios, esta mujer cautiva 2 veces, Dios la liberta. Esto le trae problemas y esto es lo que sucede. Versículo 22. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, o sea, los magistrados vinieron básicamente a desnudarlos públicamente, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando que el carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, lo amarró de algo que estaba atado a una pared. Imagínense el cuadro. En ocasiones, hermanos, Dios envía a sus hijos a lugares difíciles. En ocasiones Dios va a poner a sus hijos en circunstancias difíciles para salvar al perdido, para buscar al perdido y reconciliar a sus enemigos. Es impresionante que todo lo que está sucediendo tiene que suceder porque Dios está avanzando su misión. Y aquí Lucas nos da una escena hermosa, probablemente una de las escenas más hermosas. Siervos de Dios que son fieles a Dios, comprometidos con la misión de Dios, que Dios lo incomoda para ser testigos fieles en la cárcel. Estaban golpeados, probablemente ensangrentados, los pies amarrados al cepo. Literalmente, ¿qué hacen ellos? El peor de los cuadros posibles lo convierten en un momento de adoración. Dígame si eso no es hermoso. Dígame si eso no es una perspectiva completamente diferente a la perspectiva que nosotros tenemos. Porque nosotros, desde que nos incomodan un poco, empezamos a quejarnos. Pero no así estos. Y miren lo que ellos están haciendo: testificando, cantando a Dios en medio de una situación incierta. Ellos no saben si lo van a matar, ellos no saben si mañana le van a dar más golpes. Versículo 25, mire qué cuadro. Como a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. Los presos están siendo testigos. Imagínese usted. Pero ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Ellos vienen aquí con la ropa desgarradas,
fueron azotados. Lo meten en esta cárcel de alta seguridad. Lo amarran al cepo, lo atan al cepo. ¿Quiénes son estos delincuentes? Y lo que sale de la boca de estos delincuentes es un himno de adoración a Dios. A mí me encantaría saber que ellos cantaron. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos no lucen atribulados. Lo que sí sabemos es que ellos no lucen preocupados, ni ansiosos, ni cargados, ni tribulados. No sabemos. Imagínense que usted sea uno de esos presos y escucha a estos dos cantando, que lo ponen ahí en esa condición. ¿A quién oran? ¿A quién es que cantan? Y ellos escuchando. Quizás cantaban algo como: mi corazón entona una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me imagino los presos preguntando: ¿por qué cantan? ¿A quién le cantan? Lo más hermoso de la historia es que los presos están oyendo a estos nuevos presos orar a Dios. ¿Qué oraban? No lo sabemos. Lo que sí sabemos fue que Dios les respondió a la oración, aparentemente. Porque el versículo 24 dice que de repente se produce un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, todas se soltaron. Así que Dios escuchó la oración, cualquiera que haya sido. Dios la escuchó, Dios respondió. Y ahora no solamente se caen las cadenas de todos y las puertas se abrieron, sino que hubo una puerta también que se abrió en medio de esta cárcel. Hubieron cadenas que cayeron, y fueron las cadenas del carcelero. Todas las puertas se abrieron de par en par. Y la reacción del carcelero también nos recuerda de que hubo algo que pasó en su corazón también. El que encarcela a él mismo, se le cayeron también sus cadenas. Nosotros sabemos que él no tenía mucha esperanza, porque como yo dije anteriormente en Hechos capítulo 12, recuerden cuando Herodes, Pedro y Juan salieron de la cárcel, que un ángel los guió fuera y estaban en la calle, y Herodes preguntándole a los soldados: ¿qué pasó? ¿Usted lo recuerda? ¿Qué hicieron los soldados? No, asustado, Herodes los mandó a matar. Porque si tú fallas en la misión que como soldado romano te forman lealmente a cumplir, si tú fallas en la misión, tú pagas con tu vida. Así que eso es lo que hace el carcelero. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, lo primero que reacciona dice: miren, aquí, hasta aquí llegué. Toma la espada, y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Si sus prisioneros no estaban ahí, no tenía él ni nada que buscar. Él sabía que iba a matar, que lo iban a matar. Por lo tanto, él dice: antes de que me lleven a matar, yo voy a resolver esto aquí. Pero Pablo y Silas, comprometidos con la misión de Dios, se quedaron en sus celdas. Y no solamente se quedan en sus celdas, Pablo y Silas persuaden a los demás presos que se queden en sus celdas. ¿Usted lo ha pensado? Ahí se pudo armar ahí un corre-corre, un corredero. Hey, no. Pablo y Silas le dijeron: hey, que no tengan temor, no teman. Y la intención en esta ocasión no era la liberación física solamente de Pablo. Dios estaba avanzando su misión, alcanzando un perdido, un enemigo de él, para reconciliarlo consigo mismo. Y eso es lo que pasa con el carcelero. Versículo 28. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlo dijo: señores, ustedes me han salvado la vida, pero ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo de hacer para ser salvo? Y ellos respondieron el mismo mensaje que venían predicando: cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús
y serás salvo. Y es el mismo mensaje que proclamamos. A cualquiera aquí a quien Dios todavía no ha abierto su corazón, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y aquí Pablo da una palabra profética que se cumple inmediatamente: y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con el carcelero? ¿Qué pasó? Nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos que Dios hizo el mismo milagro que hizo con Lidia. Nosotros sabemos que ahora las cadenas de su corazón se fueron al suelo. La puerta de su corazón se abrió y las buenas noticias de Cristo alcanzaron al carcelero. Y lo que nos dice Lucas es que el carcelero, en gratitud, literalmente, esto le salvaron la vida, literalmente, él viene con esta pregunta: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Ustedes oraron, ustedes cantaban a un Dios, ustedes se comportaron de acuerdo a su integridad y no huyeron. ¿Qué yo necesito para ser salvo? Lucas nos dice de qué manera la distancia entre la casa. Hay algunos que entienden que la casa de esos carceleros eran personas ya entradas en edad y sus cárceles estaban donde estaba su casa. Pero el carcelero aquí respondió con 3 actitudes necesarias. Escuche bien, para todo el que está aquí y no conoce a Cristo. Escuche bien, para todo el que está aquí y su corazón no ha sido abierto. Escuche bien, 3 cosas necesarias que el carcelero mostró. Primero, el reconocimiento de su necesidad de salvarse. Él dijo: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Si usted cree que no debe de salvarse, no hay de qué salvarse, usted está perdido. Así que el carcelero lo primero que reconoce es que tiene una necesidad de salvarse. Segundo, el carcelero reconoce que hay un Salvador. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y lo tercero es que el carcelero responde a la respuesta que le da Pablo: cree en el Señor Jesús. 3 cosas que todo el que está aquí o debe de hacer o hizo, dependiendo de dónde esté tu condición y tu relación con Dios. Por eso Pablo y Sila, ¿qué hacen? Lo apuntan a Cristo. Pablo y Sila no lo apuntaron a ellos y que viste que fieles somos, no nos fuimos, te salvamos la vida, No, Pablo y Sila no estaban buscando protagonismo. Esta es la misión de Dios. Así que le dan una respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros sabemos que es un texto muy mal usado, y quiero advertir a la iglesia de usarlo para darle falsas esperanzas a hermanos donde sus hijos no están en el evangelio. A veces nosotros le decimos a hermanos que sus hijos o su esposo, no, si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y con muy buenas intenciones estamos entonces enseñando un evangelio incorrecto, porque estamos diciendo de que Dios tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Lo que dice el versículo 32 confirma que estos tuvieron que escuchar el evangelio para ser salvos. Mire el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así que Pablo le dijo: sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero tú y tu casa tienen que escuchar la palabra del Señor para ser salvos. Y es lo que sucede más adelante. Usted no puede hablar del 31 si no habla del versículo 32. El versículo 32 confirma que toda la casa escuchó el evangelio y respondió al evangelio, porque Dios estaba avanzando su misión, rescatando a sus enemigos. No solamente abriéndole el corazón al perdido, no solamente libertando a los cautivos, sino reconciliando a sus enemigos. Mira el versículo 33. Aquí vemos los frutos de una vez. Primero hubo una reconciliación entre el carcelero y su familia con Dios, y luego hubo una reconciliación entre el verdugo y los siervos de Dios. Los tomó en aquella misma hora en la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Creyeron. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó, subraye esto, se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. El fruto de la salvación trae regocijo.
Y claro, no hay mayor regocijo que una familia ver a toda su familia en Cristo. Yo creo que ese es uno de los mayores regalos que uno le puede pedir al Señor, es ver a toda nuestra familia en Cristo. Sin embargo, si nuestra familia no está en Cristo, no se sienta culpable, porque Dios es quien abre el corazón, Dios es quien liberta al cautivo, Dios es quien reconcilia. No lo podemos hacer. Lo único que podemos hacer es ser fieles orando y compartiendo el evangelio. Por lo tanto, la misión de Dios avanza porque Dios sale a alcanzar al perdido, lo mismo que hizo con nosotros, y Él continúa haciéndolo hoy en el 2024. Él envía a personas conforme a su plan y a su propósito. Él abre el corazón, Él liberta al cautivo y también reconcilia a sus enemigos consigo mismo. Hermanos, ¿no le gustaría a usted ser uno de esos misioneros a quien Dios incomode para hablar el evangelio aun cuando sea en un lugar incómodo y hostil? Hermanos, ¿no le gustaría que Dios continúe moviéndose, trayendo sanidad espiritual, liberación y también libertando y reconciliando a sus enemigos? Hermanos, si nos viéramos en una situación como la de Pablo y Silas, ¿cuál sería nuestra respuesta? Cantaríamos, oraríamos, diéramos testimonio a Dios en medio de la dificultad. Es muy fácil dar testimonio cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas no van bien, ¿cuál es la respuesta natural? Usted sabe qué es la respuesta natural. Es como cuando usted exprime una naranja, sale lo que está dentro. Y por eso la importancia de afirmarnos en el evangelio. Porque cuando vengan las dificultades, que salga de lo que nosotros estamos llenos. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Padre, exprimiéndolo así el Señor, como una naranja: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, yo no sé usted, pero yo cada vez más le doy gloria a Dios porque el Señor nos ha reconciliado a todos nosotros que éramos sus enemigos. Usted y yo éramos sus enemigos y fuimos reconciliados con Él por medio de la obra de Cristo. Y si usted está aquí y no está en una relación con Dios por medio de Cristo, déjeme decirle, usted no tiene una relación con Dios. Usted es enemigo de Dios, dice la Biblia. Y la única manera de usted reconciliarse con Dios y tener una reconciliación con Dios es de la misma manera que el carcelero respondió. 1, reconociendo que necesita un Salvador. 2, reconociendo que Cristo es el único Salvador. Y 3, creyendo en el Señor Jesucristo. El Señor, Dios avanza su misión, afirmando a la iglesia con el evangelio. Dios avanza su misión, alcanzando el perdido, y finalmente esta historia termina Dios humillando a los que se oponen al evangelio. Y usted sabe lo interesante, no es la primera vez que sucede. Dios ya lo ha mostrado en el libro de los Hechos. Primero, ¿a quién humilló? A Pablo. Saulo, ¿lo recuerda? Opositor del evangelio, lo humilló, que ya lo tiene aquí como un instrumento de su gracia. Luego, ¿a quién más humilló? A Herodes. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted no recuerda cómo en Hechos capítulo 12 vimos que en el capítulo 12 versículo 23 dice que el evangelio y la palabra de Dios se esparcía y muchos venían al Señor? Y luego el versículo siguiente dice que decía en el 23 que Herodes fue muerto, comido por los gusanos, y en el 24 decía que el evangelio seguía avanzando. Y aquí vemos una vez más Dios humillando a sus enemigos y a todo el que se opone al evangelio. Versículo 35, terminando. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores, aquellos que habían desgarrado la ropa, aquellos que habían llevado a esto a las plazas públicas, aquellos que estaban como unas fieras feroces, estos magistrados superiores enviaron a los oficiales diciendo: suelta a estos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: miren, ahora el carcelero se convierte en Team Pablo, es del equipo de Pablo. Los magistrados superiores han dado orden que les soltemos, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo sabía que aquí había algo en juego, y era la reputación de ellos. Ellos venían representando el mensaje del evangelio. Ellos venían representando la misión de Dios. Y ellos habían sido puestos a la cárcel como agitadores. Por lo tanto, para nosotros salir de esta cárcel,
tiene que ser pública también. Así que Pablo dice en el versículo 37, Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente, sin hacernos juicio, y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. ¿No le encanta esos finales felices? Donde usted sabe que tiene la verdad. Versículo 38, los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron miedo. Es increíble cómo Pablo conoce muy bien las leyes romanas, conoce muy bien la ley de Dios, conoce muy bien el evangelio, pero conoce muy bien la misión de Dios. Y él sabía que en esta comunidad era importante mantener el testimonio de estos cristianos, porque él iba a dejar una iglesia aquí en Filipos. Él no podía irse y que empiecen a decirle: eso que se está reuniendo ahí, esos son de los mismos presos que metieron en la cárcel. No. Era esencial que esta iglesia que empezaba gozara de una buena reputación entre las autoridades. Era importante que gozaran de un buen testimonio para que floreciera, para que los cristianos se siguieran sumando y uniéndose a la causa de Cristo sin ningún tipo de vergüenza o sin ningún tipo de label o marca que lo hicieran a ellos víctimas o los rechazaran. Y era importante que los magistrados reconocieran que ellos eran inocentes y dejaran claras las cosas. Así que mire cómo Dios lo humilla. Versículo 39, estos que eran unos leones, fieras, entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaron que salieran de la ciudad. Hermanos, Dios humilla al que se opone a su evangelio. ¿Usted sabe dónde empezó esa humillación? En la cruz. Usted sabe lo que dice Colosenses en el capítulo 2 versículo 15. Esta humillación dice que Dios, habiendo despojado de los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por lo tanto, nosotros podemos salir confiadamente a proclamar el evangelio. Se van a levantar voces, sí. Vamos a ponernos en situaciones incómodas, sí. Pero recuerde que es la misión de Dios, no es la misión nuestra. Recuerde que Dios va a alcanzar el perdido donde quiera que lo encuentre. No tengamos temor. Rechacemos todo aquello que quiera imponerse a la voluntad de Dios. Y rechacemos que todo el que se opone al evangelio ahora o en la eternidad va a ser humillado. Me encanta que ellos terminan y van a la iglesia, al grupo de creyentes, a consolarlos. Oye, ¿cómo tú vas a consolar si el que estuvo en la cárcel fuiste tú? Bueno, ellos fueron a consolarlos porque probablemente estos estaban atribulados al saber que ellos estaban en la cárcel. Mira el versículo 40, cómo termina esta historia. Y cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de la hermana Lidia. Y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, una vez más, el valor y la importancia de la iglesia local. Una vez más, esta historia nos está apuntando que nosotros sufrimos como familia. Nos alegramos como familia, nos consolamos como familia, nos regocijamos como familia, lloramos como familia. Pero es evidente que la iglesia es importante para avanzar la misión de Dios. Hermanos, lo digo, lo repito la iglesia no es un lugar de un día a la semana. Es la familia de la fe, hermanos. Es imperfecta, sí, somos imperfectos. Va a encontrar algunos chismosos, sí, hay chismosos, hermano. Si tiene el Espíritu Santo, Dios va a tratar con ese hermano, con esa hermana. Dios va a tratar con esa lengua, hermano. Si es cristiano. Y si no es cristiano, la iglesia tiene una manera también de tratar con el pecado y exponer el pecado. Pero la iglesia es la novia de Cristo. Y a mí me encanta que estos salen y van donde sus hermanos. Ellos no tenían a más nadie, pero ya tenían nueva familia en Cristo. Hermanos, usted puede ver el valor de la iglesia.
Usted puede ver que la iglesia está ahí para consolarte, para animarte, para confrontarte, pero para caminar juntos esta fe. Gloria a Dios por la iglesia de Filipos. ¿Y cómo avanzó la misión de Dios en esta ciudad? Bueno, tenemos una carta completa si usted quiere saber cómo siguió la historia en esta ciudad. Es la carta de Pablo a Filipenses. Y Pablo escribe 10 años después. Esta carta él escribe otra vez desde la prisión, ahora en Roma. Pero Pablo, por su parte, vio en esta iglesia, en este grupo de hermanos, cómo ellos fueron ahora los responsables de avanzar la misión. Y fue aquí donde Pablo escribe el Carmen Christi, el himno de Cristo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Fue a la iglesia de Filipenses. Fue a la iglesia de Filipenses que él le dijo: sé contentarme en la abundancia, sé contentarme en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue a la iglesia de Filipenses que Pablo le dijo: por nada estén ansiosos, sino antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el Dios de toda paz, dice Pablo a esta iglesia 10 años después, llenará de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta iglesia le fue bien porque era la misión de Dios. A pesar de poner a sus siervos en situaciones incómodas, a pesar de tener oposiciones espirituales, era Dios avanzando su misión. Dios es el más interesado en avanzar su misión. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a deponer nuestra misión por la misión de Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a incomodarnos por la misión de Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a sufrir por la misión de Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a padecer por la misión de Dios. Hermanos, al final se trata de Dios y no de nosotros. Si tú nos visitas hoy, esta es la misión: que tú conozcas al único Dios verdadero. Si tú nos visitas hoy y no conoces de este Dios, las palabras de Pablo al carcelero hacen eco hoy para tu corazón. La pregunta es si tú vas a reaccionar como el carcelero o vas a reaccionar como estos líderes superiores arrogantes. Cree en el Señor Jesús y serás salvos. Y serás salvo. Es la invitación a que tú dejes de creer en ti mismo y creas en un Salvador. Es la invitación a que tú creas más en Dios como el único medio para salvarte y no en una religión, una tradición para salvarte. Es la invitación de tú darte cuenta de que tú, yo y todos somos unos miserables espiritualmente y no tenemos manera de pagarle a Dios por las faltas que hemos cometido contra Él. Es la invitación a que rindas tu orgullo y corras a sus brazos. Es la invitación a que creas que Cristo es el único camino, es la única verdad y es la única manera de tener vida eterna. Si tú nos visitas hoy, no tienes esta relación con Dios. Él vino a reconciliarnos por medio de Cristo. Y es nuestra oración que no te vayas aquí sin haber respondido como el carcelero.